DC Shoes fue, durante años, la marca más importante de zapatillas y ropa en el mundo del skate. Desde los X Games hasta los centros comerciales, sus logos gigantes y sus zapatillas anchas marcaron a toda una generación. En los años 90 y 2000, DC no era solo una marca, era el símbolo de la cultura skate y de acción. Vendían más de $1.000 millones, tenían al mejor equipo de atletas del mundo, y sus campañas de marketing y videos eran tan grandes como una película de Hollywood. Pero hoy, DC Shoes está al borde del colapso. Sus ventas han caído, su equipo se ha desarmado, y su relevancia en la cultura se ha evaporado. ¿Cómo llegó a este punto? En este video vamos a analizar la historia completa. Cómo dos universitarios con pasión por el skate fundaron una marca que llegó a la cima, cómo sus decisiones los llevaron a enfrentarse a gigantes como Champion, Converse y DC Comics, y cómo una mala jugada empresarial hizo que lo perdieran todo. Esto no es solo una historia de una empresa, es la historia de cómo una marca puede cambiar una industria y cómo puede desaparecer. Los orígenes. DC Shoes nació de un error. En 1991, Ken Block y Damon Way, dos estudiantes universitarios de California, fundaron una pequeña marca de ropa callejera llamada 8Ball. Su idea era simple: crear ropa que representara la actitud rebelde del skate callejero. Pero había un problema: no registraron legalmente el nombre. Cuando la marca empezó a crecer, una empresa con los derechos del nombre los obligó a cerrarla. Ese fracaso les dejó dos cosas claras: que había demanda por lo que estaban creando y que no podían volver a cometer ese tipo de errores. Tras intentar con otras marcas, fundaron Drawers Clothing en 1994, una empresa de pantalones que más tarde se convertiría en DC Shoes. El nombre DC venía de Drawers Clothing, pero también coincidía con las iniciales de Danny Way, el hermano de Damon y uno de los skaters más reconocidos del momento. Su presencia le dio a la marca una validación inmediata en la comunidad. DC no tardó en evolucionar. Vieron una oportunidad en el calzado. La mayoría de las zapatillas para skaters eran simples y poco resistentes. Ellos querían diseñar algo mejor. El resultado fue inmediato. Vendieron $1.5 millones en su primer año. Pero el éxito atrajo problemas. El primer conflicto fue con Champion, que los amenazó con una demanda porque su logo, una D dentro de una C, se parecía al suyo. Para evitar un juicio largo, cambiaron el diseño. Luego vino Converse, que reclamó que la estrella de 5 puntas en el logo de DC era muy parecida a la suya. Otra vez, cambiaron el logo, esta vez agregando una estrella de 7 puntas. Y por si fuera poco, DC Comics también los demandó por usar las letras DC, pero en este caso, la justicia falló a favor de DC Shoes. El tribunal determinó que DC Comics ni siquiera tenía registrada la marca correctamente. Como resultado, no solo perdieron la demanda, sino que además tuvieron que pagarle regalías a DC Shoes. Lejos de hundirlos, estas batallas legales hicieron que DC ganara visibilidad. Habían sobrevivido a 3 amenazas legales de gigantes de la industria. Para ser una marca tan joven, eso ya los convertía en una fuerza seria dentro del mercado. El éxito. Desde sus primeros pasos, DC Shoes entendió que no estaba vendiendo solo zapatillas. Estaba vendiendo una identidad. Mientras otras marcas se enfocaban en productos, DC apostó por el estilo de vida. Y funcionó. Durante la segunda mitad de los 90, DC empezó a crecer rápidamente. Su equipo de skaters no era solo talentoso, era famoso. Tenían a Danny Way, Colin McKay, Rob Dyrdek y otros nombres que eran considerados leyendas del skate. La marca los mostraba haciendo trucos imposibles, rompiendo récords y liderando la cultura. Cada uno de ellos usaba zapatos DC, y eso era más poderoso que cualquier anuncio. DC invirtió fuerte en marketing, pero lo hizo diferente. Sus anuncios no eran limpios o tradicionales. Eran crudos, rebeldes y a veces caóticos. Eran auténticos. Mostraban a los atletas en acción, pero también mostraban el detrás de escena, las caídas, los riesgos, los momentos reales. Además, fueron pioneros en algo que más tarde se volvería una tendencia global: las colaboraciones. DC colaboró con artistas como Kaws, marcas como Obey e incluso con Supreme, cuando Supreme todavía era solo una tienda de Nueva York. Esto posicionó a DC no solo como una marca de skate, sino como un actor fuerte dentro del streetwear. Pero lo que realmente consolidó a DC como una fuerza imparable fue su contenido en video. En 2003 lanzaron The DC Video,
una producción que marcó un antes y un después en los videos de skate. No era solo una compilación de trucos, era una película. Alta calidad, edición cinematográfica, música potente y una narrativa clara. Para muchos jóvenes, este video fue el primer contacto con el mundo del skate profesional. Luego vino uno de los momentos más importantes de su historia. En 2005, Danny Way saltó con su patineta sobre la Gran Muralla China. Fue un evento histórico, transmitido en televisión y cubierto por medios de todo el mundo. DC patrocinó todo. No solo ayudó a ejecutar el salto, también capitalizó el evento con marketing, documentales y productos. Este salto puso a DC en la mira global. Ya no eran solo una marca de skate, eran una marca que hacía historia. Paralelamente, DC empezó a expandirse a otros deportes. No de forma tímida, sino agresiva. Entraron al snowboard, al BMX, al motocross y al rally. Patrocinaron a Travis Rice, uno de los snowboarders más influyentes. En motocross, tenían a algunos de los mejores pilotos. Y con Ken Block, uno de los fundadores, crearon una nueva categoría, el rally de espectáculo. Sus videos de Gymkhana fueron un fenómeno viral en YouTube, acumulando decenas de millones de vistas. Pero si hubo un punto de inflexión clave, fue Rob Dyrdek. Patinador profesional, carismático y obsesionado con el marketing. DC lo patrocinó desde joven, y cuando Dyrdek dio el salto a la televisión, llevó la marca con él. En Rob & Big, Fantasy Factory y más tarde Ridiculousness, DC estaba en cada plano. En la ropa, en los zapatos, en los fondos del set. No era publicidad directa, pero era omnipresente. Gracias a ese tipo de exposición, DC duplicó sus ventas en muy poco tiempo. Su presencia en la cultura pop era tan grande que incluso personas que no andaban en skate querían usar sus zapatillas. Todo esto culminó en el año 2004, cuando Quiksilver, una de las empresas de ropa de acción más grandes del mundo, compró DC por $87 millones. En los papeles, era un paso lógico. Acceso a más distribución, más recursos y más proyección global. Durante los primeros años, la apuesta parecía funcionar. DC creció aún más, alcanzando ingresos de más de $1.000 millones, sumando nuevas líneas de producto y aumentando su presencia en tiendas de todo el mundo. Era oficial. DC Shoes no solo era la marca más influyente del skate, se había convertido en una de las marcas más importantes del deporte y la moda urbana en todo el planeta. Pero ese nivel de éxito tenía un precio, y lo que venía después pondría a prueba todo lo que habían construido. La caída. En 2004, cuando Quiksilver compró DC Shoes por $87 millones, todo parecía ir bien. La marca estaba creciendo, tenía visibilidad global y sus productos estaban en todos lados. Pero detrás de escena, las cosas empezaban a cambiar. La primera señal de alerta fue el cambio en la cultura interna. DC ya no era una marca independiente dirigida por skaters. Ahora respondía a ejecutivos de una corporación mucho más grande. Eso significaba menos control creativo y más presión por vender. El estilo crudo y rebelde que había definido a DC empezó a suavizarse. Las campañas publicitarias se volvieron más genéricas. Y las decisiones ya no las tomaban los fundadores, sino los departamentos de marketing y finanzas. En 2005, Quiksilver cometió un error que marcaría el destino de DC. Compró la marca francesa de esquí Rossignol por $320 millones. Fue una apuesta fallida. La marca nunca despegó, y Quiksilver terminó perdiendo más de 170 millones. Esto dejó a la empresa con más de 1.000 millones en deudas. Para DC, eso significaba recortes. Menos presupuesto, menos patrocinios, menos riesgo. Mientras tanto, el mercado del skate estaba cambiando. Las zapatillas anchas y pesadas, que habían sido el sello de DC, estaban dejando de ser populares. Los skaters buscaban modelos más livianos, más ajustados, más funcionales. Marcas como Nike, SB y Adidas Skateboarding aprovecharon el momento. Tenían más recursos, mejores diseños modernos y la capacidad de fichar a los mejores skaters del mundo. Firmaron a Paul Rodríguez, Stefan Janowski y Eric Coston. Patrocinaron eventos como Street League y produjeron videos con estándares cinematográficos. De pronto, Nike y Adidas ya no eran los enemigos del skate, eran parte de él. DC no supo responder. Sus modelos no evolucionaron lo suficiente. Su equipo de atletas comenzó a desarmarse. Muchos se fueron a otras marcas. Las colaboraciones disminuyeron. Y lo peor,
su identidad empezó a diluirse. Otro golpe importante fue la salida de Rob Dyrdek. Su imagen había sido clave para mantener a DC en el centro de la cultura pop. Pero en 2016, después de más de 20 años, Dyrdek terminó su relación con la marca. Sin él, DC perdió exposición en televisión y redes sociales. Ya no estaba presente en programas vistos por millones. La marca empezó a desaparecer del radar del público general. Lo mismo ocurrió con Ken Block. Después de años usando el logo de DC en sus autos y produciendo contenido viral, fundó su propia marca, Hoonigan. El contenido automotriz de DC se detuvo. Sin Block ni Dyrdek, DC perdió sus dos mayores generadores de contenido fuera del skate. Y mientras todo esto ocurría, la empresa matriz seguía cayendo. En 2015, Quicksilver se declaró en bancarrota. DC fue absorbida por una nueva compañía llamada Board Riders Inc., junto con Roxy y Quicksilver. Pero el nuevo liderazgo no entendía la cultura del skate. Veían a DC como un producto más. El presupuesto de marketing fue reducido aún más. Se eliminaron patrocinios. Se cortaron campañas. El equipo de Riders quedó desarmado. En lugar de construir sobre su legado, la marca empezó a seguir tendencias. Copiaba lo que hacían otros, en lugar de proponer algo nuevo. Las zapatillas que lanzaban eran genéricas. El logo seguía ahí, pero ya no significaba lo mismo. Incluso en sus redes sociales y en YouTube, la diferencia era clara. Sus videos más vistos seguían siendo los de hace más de 10 años. Los nuevos no tenían impacto. El engagement era mínimo. DC aún mantenía algo de presencia en snowboard y en algunos mercados europeos, pero su influencia global estaba en caída libre. En resumen, la venta a Quicksilver trajo crecimiento a corto plazo, pero debilitó la esencia de la marca. Las malas decisiones financieras del grupo afectaron directamente a DC, y cuando el mercado cambió, no supieron adaptarse. De ser una marca que lideraba el skate, DC pasó a ser una marca más, sin rumbo, sin figuras icónicas y con productos que ya no destacaban. ¿Y si te dijera que DC Shoes estuvo a punto de desaparecer por completo, pero aún podría salvarse? A pesar de todo lo que perdió, su identidad, su equipo, sus fundadores, la marca sigue viva. Está ahí, en silencio, con un logo que muchos aún recuerdan con cariño. Pero la gran pregunta es, ¿tiene sentido un regreso? ¿Puede una marca que dominó en los 2000 volver a conectar con una nueva generación que ya no consume televisión ni compra zapatillas por nostalgia? Hoy, hay una oportunidad. El skate está viviendo un nuevo auge, el Without 2K está de moda, y muchas marcas están reviviendo gracias a Internet. DC tiene historia, tiene legado, y aún hay fans que la recuerdan como la marca más cool de su juventud. Pero para volver, no basta con relanzar modelos antiguos. Necesitan algo más profundo, una razón para existir de nuevo. Y eso depende de lo que hagan ahora. La actualidad. Hoy, DC Shoes sigue existiendo, pero su presencia es discreta. Ya no lidera la industria del skate, ni aparece en las listas de ventas globales. Su canal de YouTube apenas genera tracción, y sus redes sociales tienen menos impacto que nunca. Muchos de sus modelos actuales intentan recuperar el estilo de los años dorados, pero sin el mismo peso cultural. Después de la quiebra de Quicksilver en 2015, la marca fue absorbida por Board Riders Inc., junto a Roxy y la propia Quicksilver. En 2023, Board Riders fue comprada por Authentic Brands Group, una empresa especializada en revivir marcas históricas como Reebok y Forever 21. Esto ha despertado algunas esperanzas. Quizás, con el enfoque adecuado, DC pueda redescubrir su identidad. Por ahora, la marca ha mostrado signos leves de querer reconectar con sus raíces, relanzamientos de modelos clásicos, algunas colaboraciones nuevas y presencia en ciertos eventos de skate. Pero el problema persiste. Sin un equipo fuerte, sin marketing potente y sin una propuesta clara, DC lucha por recuperar su relevancia. Está atrapada entre el recuerdo de lo que fue y la incertidumbre de lo que puede llegar a ser. La marca sigue en pie, pero su futuro aún es una gran incógnita. DC Shoes fue más que una marca de zapatillas. Fue un ícono cultural, marcó una era, definió un estilo y dejó una huella imborrable en el skate y el streetwear. Pero el éxito mal manejado, las decisiones corporativas y la desconexión con su comunidad la llevaron a perder su esencia. Hoy, todavía respira, pero sin la fuerza de antes. La gran pregunta es, ¿puede una marca volver a ser lo que fue? ¿O algunas leyendas están destinadas a quedarse solo en la memoria? Porque a veces,
Lo más difícil no es llegar a la cima, sino saber cómo volver.